Reciban nuevamente una cordial bienvenida a esta segunda parte del video sobre operaciones primarias. Vamos a continuar viendo lo que son las mezclas, luego los cortes y por último las estructuras soldadas. Ya vamos viendo operaciones cada vez más complicadas y pues ahora nos toca hablar un poco de las mezclas. Recordemos un poco lo que hablábamos acerca de ellas y sin más preámbulo saltemos directamente al software. Recordemos que las operaciones de mezcla se tratan de proyectar varios sketches de em, diferentes formas uno a través del otro y también podemos utilizar curvas guía. Entonces vamos a crear planos donde la pieza se va a desarrollar. Entonces vamos a seleccionar acá en Features, seleccionamos geometrías de referencia y creamos planos respecto al plano llamado em, plano frontal. Vamos a crear cuatro planos. Entonces acá le vamos a decir que queremos cuatro elementos y que los queremos espaciados de a, qué sé yo, 60 milímetros, 60 milímetros del uno al otro y aceptamos. También vamos a dejar el plano base. Entonces vamos a proceder a dibujar geometrías arbitrarias. Em, Vamos a crear un sketch en el primer plano. Entonces vamos a partir, por ejemplo, de un polígono. Partamos de un hexágono, siempre partiendo desde el centro, recuerden. Y vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a definir el polígono, diciéndole el diámetro del círculo que está inscrito. Vamos lo que son 150, por ejemplo. ¿Qué nos hace falta por definir? La orientación. Listo. Entonces vamos a seleccionar el centro y este punto y le vamos a decir que van a ser horizontales. Y ahí él nos queda completamente definido. Bueno, vamos a bajarle un poquito porque está muy grande esto respecto a las separaciones. Vamos a ponerlo, por ejemplo, de 50. Listo. Perfecto. Entonces así seleccionamos esta primera forma y vamos a dibujar todas las otras formas. Bueno, fijémonos en esto. Yo puedo alinear la cota como yo quiera. Por ejemplo, la puedo alinear en la dirección vertical del plano o la puedo alinear de manera perpendicular o la puedo alinear, bueno, de varias formas. Él me va a entender qué es lo que yo estoy queriendo hacer. A veces toca definir nuevas geometrías. Entonces vamos a dibujar una línea horizontal. Vamos a convertirla en línea constructiva y vamos a decirle que entre esta línea y esta línea central vamos a tener un ángulo de 30 grados. Listo, muy bien. Quedó definido completamente. Hay que tener cuidado porque si, bueno, a veces él no va a ser capaz de solucionar o de resolver la forma, pero vamos a ver si lo vamos a poder lograr. Entonces, en este caso, seleccionamos la operación de Lofted Boss, o sea, mezcla, y empezamos a seleccionar los contornos uno por uno. Seleccionamos el primer contorno y el segundo. Vemos que por ahora todo está bien y notamos que hay un elemento interesante que es este circulito verde. Este circulito verde básicamente me va a decir cuál punto se proyecta sobre cuál, porque como las geometrías no son iguales, él no puede, digamos, decir que yo proyecto este punto de este hexágono hasta este punto de este hexágono, porque esto no es un hexágono. Entonces yo puedo jugar con esto y así puedo obtener geometrías extrañas, a veces tan extrañas que el programa no es capaz de resolverlo. Por ejemplo, creo que sí, efectivamente esto no es capaz de resolverlo. Entonces por eso debemos ser muy cuidadosos con esta operación, porque hay algunas cosas que simplemente no se pueden hacer. Entonces, siguiente contorno, vamos a seleccionar, vemos que esto sí se pudo hacer. Otra vez podemos jugar con esta orientación. Siguiente contorno, también lo logró hacer. Y último contorno, no lo pudo hacer. Entonces empezamos a jugar con esto y ahí vemos que sí lo puede resolver. Entonces finalizamos la creación de esta pieza. Como podemos ver, pues esto es una geometría muy extraña. Es, digamos, de las operaciones más complicadas. Vamos a ver un par de opciones más que tenemos. Podemos, por ejemplo, crear curvas guía. Entonces para eso vamos a salirnos y vamos a trabajar sobre el plano lateral. Vamos a trabajar sobre el plano lateral y vamos a crear un nuevo sketch. Y este sketch vamos a crear una geometría libre, una curva libre.
y vamos a empezar a trabajar desde las partes que tocan a estas piezas, ¿sí? Para que él pueda reconocerla como geometría guía. Entonces empezamos a ponerle picante al asunto. Bueno, vamos a hacerlo así de manera escueta y ya vamos a ver cómo podemos resolver estos problemas. Em, Simplemente dibujamos una cierta curva y eh, después de esto podemos simplemente editar. Entonces supongamos que no lo hemos hecho desde el principio y que este punto está libre. Entonces vamos a devolvernos un poco y vamos a mostrar todos esos sketches y vamos a fácilmente poder decirle a la pieza que debe tocarse con estos puntos, ¿sí? Entonces simplemente seleccionamos este punto, seleccionamos el perfil y le decimos que deben ser coincidentes. Y por último, coincidentes, ¿sí? Esta geometría libre nosotros la vamos a poder editar con estos puntos. Si por ejemplo no nos queda un punto entre dos puntos, entre dos secciones, vamos a poder añadirlo. Le damos clic derecho y le damos insertar punto de geometría libre y seleccionamos los puntos que le queramos meter. Podemos meter todos los que queramos. Ya ahí tenemos esto para poderlo manipular desde acá. Vamos a ver si es capaz de resolverlo. Entonces le podemos ingresar la geometría que queramos y adicionalmente a estas curvas libres les podemos poner otras restricciones como si fueran, digamos, condiciones de frontera. Entonces aquí podemos decirle a esto que se comporte de manera tangente con este perfil. Entonces seleccionamos la curva, seleccionamos el plano donde está ese perfil y le decimos que se comporte de manera perpendicular. Entonces ya esta curva va a rozar esta parte de manera perpendicular. Salgamos del editor del sketch y vamos a ver si somos capaces de resolverlo. Entonces recordemos que las operaciones están hechas cronológicamente. Entonces si nosotros quisiéramos utilizar el sketch 38 en el loft 1, no podríamos hacerlo por el simple motivo de que el sketch fue creado basado en la definición del loft. Esto es un error muy común, pues lo acabo de cometer naturalmente. Entonces vamos a solucionarlo. Simplemente eliminamos la operación y los sketches se conservan. Entonces ya podemos crear nuevamente la operación, seleccionar nuevamente los contornos rápidamente. Y ahora le vamos a decir que queremos utilizar ciertas curvas guías. Vamos a ver si lo logra. Si lo pudo lograr, a veces no es capaz de hacerlo, pero en este caso pues sí lo pudo hacer y ya podemos tener cuantas curvas guías queramos, ¿sí? Entonces veamos que la geometría se va volviendo cada vez más complicada, cada vez más chévere también. Hay una cosa adicional respecto a esta operación de mezcla y es que pues acá lo hicimos con planos paralelos, pero esos planos no necesariamente tienen que ser paralelos. Vamos a demostrar eso. Por ejemplo, vamos a crear un plano que sea paralelo al plano de planta y ahí estaba a punto de cometer el mismo error. Iba a crear un sketch para luego utilizarlo, pero entonces para evitar que eso nos pase, simplemente deshagamos este plano y vámonos atrás en el tiempo, como si esto nunca hubiera existido, ¿sí? Vamos entonces a crear nuestro nuevo plano nuevamente, utilizando la referencia del plano en planta, top, y esta de distancia. Perfecto, aquí entramos y creamos un nuevo sketch antes de la creación del loft, para que lo podamos utilizar dentro de la creación del loft. Y vamos a trabajarlo, por ejemplo, por acá. Listo, perfecto. Entonces ahora salimos y vamos adelante en el tiempo. Entonces ya el loft está creado y como el sketch quedó antes del loft, podemos entrar y utilizarlo. Clic derecho, editar feature, seleccionamos las curvas de contorno. Entonces aquí vemos que estas curvas no tienen que ser eh, todas en planos paralelos y vamos a intentar seleccionar estas curvas de guía. No, efectivamente no nos lo permite. Pero entonces ya lo que tendríamos que hacer es jugar con ellas para ver qué geometría sí podemos utilizar. Entonces así podemos ver que podemos crear estas geometrías extrañas, complejas, utilizando ciertas curvas de guía
y utilizando ciertas curvas de contorno que no tienen que estar todas en el mismo plano. Y veamos que esta operación es bastante caprichosa. Acá le intentamos poner a hacer algo pues, que en la realidad no necesitaríamos nunca, y bueno, y por eso la estamos forzando un poco. Pero veamos pues que a veces tenemos este tipo de problemas, entonces se trata de sentarnos a jugar con ella, jugar con todas las opciones posibles hasta lograr obtener la geometría que queremos. Las geometrías que vamos a hacer con esto, ya lo habíamos visto, son, por ejemplo, cascos de embarcaciones o carrocerías de automóviles. Entonces no vamos a ver estas geometrías tan pelles, tan malucas, sino que vamos a ver cosas un poco más cómodas. Pero digamos que el objetivo era mirar las opciones principales que existen. Repasemos de manera muy rápida lo que habíamos visto acerca de los cortes y saltemos directamente al software. Entonces, para demostrar las operaciones de corte, partamos de un bloque de material arbitrario y veamos que podemos simplemente crear un sketch. Recordemos que los sketches los podemos crear sobre planos como geometría de referencia, o también podemos seleccionar alguna de las caras planas de nuestro diseño. Entonces vamos a seleccionar la cara superior y ya estamos en el editor de sketch. Hagamos entonces un contorno cualquiera. Recuerden ustedes siempre definir muy bien todos sus sketches, pero esta vez nosotros no lo vamos a hacer para ahorrar un poco de tiempo. Em, Terminemos la forma y salgamos de la operación de sketch y vamos a crear el corte. Las operaciones de corte se encuentran en esta zona y funcionan de manera completamente análoga a su opuesto de añadir material. De hecho, en algunos software de CAD no vemos operaciones aparte para extrusión de corte y extrusión de material, sino que dentro de una misma operación de extrusión podemos seleccionar si queremos añadir o remover material. Entonces vamos a activar la operación de corte y seleccionemos el sketch y veamos que tenemos exactamente las mismas opciones. Podemos señalar ángulos de draft, podemos indicarle diferentes formas de avanzar, podemos seleccionar los contornos que queremos que actúen, podemos invertir la dirección, podemos hacer un corte pasante o un corte de profundidad media y generemos la operación. Vamos también a hacer rápidamente un corte de revolución. Entonces vamos a crear una corte de revolución. Seleccionamos este plano para crear el sketch y ya estamos en el editor de sketch. Empezamos a dibujar nuestra geometría. Primero recuerden siempre el eje de revolución. Vamos a convertirlo en geometría constructiva. Y vamos a crear un perfil para revolucionar. En este caso el resultado va a ser una especie de dona, una especie de pan de queso eh, a manera de corte. Entonces salgamos del sketch y él ya va a entender, pero si no lo tenemos seleccionado, simplemente tenemos que seleccionar el eje de revolución y el contorno que queremos revolucionar. Aceptamos y vemos que hemos creado un agujero como una forma de pan de queso. ¿Sí? Estas operaciones sirven para crear todo tipo de agujeros, cavidades, perforaciones, etcétera. Y todo el resto de operaciones funcionan exactamente igual. Vamos a ver cómo sería un corte barrido, eh, para lo cual primero tenemos que definir un contorno. Entonces sobre este plano vamos a crear un sketch y vamos a dibujar el contorno. Hagámoslo un poco más, un atacazo artístico con una forma libre. Y esto es el contorno. Y luego seleccionemos un plano perpendicular para dibujar el perfil. Entonces creamos un nuevo sketch sobre este plano y nos orientamos de esta manera y dibujamos otro atacazo artístico. Listo. Así creamos nuestro corte. Salimos del editor de sketch y utilizando estos dos perfiles vamos a seleccionar el corte barrido. Seleccionamos como perfil de barrido el sketch de perfil y como ruta de barrido la ruta que creamos. Y ahí vemos que fácilmente podemos crear estas geometrías complejas de corte. Si queremos utilizar el plano de corte, podemos ver cómo quedó la sección por dentro. Y también podemos rotarlo para mirar cómo progresa la sección a través del elemento. Miremos un par de operaciones más. Miremos
El corte de mezcla también funciona exactamente igual. Vamos a aprovecharnos de que ya tenemos unos cuantos contornos creados y recordemos que los contornos que podemos seleccionar no necesariamente tienen que ser sketch, sino que pueden ser geometrías de la pieza. Entonces seleccionamos el borde 1 y el borde 2 y él va a crear automáticamente una ruta de una a la otra. Así creamos este corte que mezcló esta geometría libre con esta figura cilíndrica, esta figura circular. Y por último, veamos una de las herramientas más importantes cuando queremos realizar planos a partir de nuestros diseños CAD, que es el asistente de agujeros. Así podemos fácilmente hacer diferentes tipos de agujeros sin tener que preocuparnos mucho y obtenemos automáticamente las formas de los abocardados o las formas que dejaría la punta de la broca, que se deben representar debidamente en los planos. Entonces para eso seleccionamos una cara y creamos un sketch. En este sketch vamos a poner varios puntos y esos puntos me van a indicar las posiciones de ciertos agujeros. Salimos del sketch y entramos al asistente de agujeros. En el asistente de agujeros podemos seleccionar las posiciones, seleccionando la cara que queremos utilizar para el agujero y podemos seleccionar todas las posiciones que previamente hemos creado o podemos crear un nuevo sketch en este momento y seleccionar esas posiciones. Seleccionamos todas las posiciones y vamos a poder seleccionar el tipo de agujero. Fíjense que aquí tenemos acceso a diferentes tipos de abocardados, avellanados, diferentes tipos de broca únicamente vamos a tener que ingresar unos datos estándar, ¿sí? Unos datos em, que son estandarizados en ingeniería mecánica y simplemente, por ejemplo, seleccionamos el diámetro de la broca, por ejemplo, una broca de 6 milímetros, una broca de 20 milímetros, de 16 milímetros, perdón. Y por último, podemos seleccionar el tipo de perforación si queremos que sea a través de todo, si queremos que sea una distancia que le ingresamos a ciegas. También podemos indicarle si queremos que sea respecto a una superficie. Por ejemplo, si queremos que lleguen hasta una distancia de esta superficie, seleccionamos la opción de Offset from Surface, seleccionamos la superficie y seleccionamos la distancia a la que queremos que quede del fondo. También podemos seleccionar si esa distancia que estamos indicando es la distancia que va a tener el diámetro o la distancia máxima a la que llega la broca, porque recordemos que las brocas tienen una punta puntiaguda. Entonces veamos que si creamos esta perforación con esta forma, al ingresar en la vista de plano de corte y moverlo un poco hacia acá, vemos que las puntas de los agujeros están acorde a cómo deberíamos representarlas en los planos y no nos toca entrar y hacer esto, tendríamos que hacer una revolución en corte, bueno, en fin, habría que hacer varias operaciones. Entonces creo que de esta forma quedan más o menos bien demostradas las operaciones de corte. Igual está pues la invitación para que sean ustedes los que ingresen al software y jueguen con todas las opciones posibles para experimentar. Para terminar, veamos lo que podemos hacer desde la herramienta o desde la operación de armazones o estructuras soldadas. Entonces ahora sí vamos a crear nuestra primera estructura soldada. Para eso tenemos que activar la pestaña de Weldments, esa la encontramos acá arriba. Eh, Dando clic derecho en cualquiera de estas pestañas, vamos a Tabs y seleccionamos Weldments y ya nos debería aparecer. Él nos ofrece directamente la opción de Sketch 3D, pero por ahora vamos a hacer una parte en Sketch normal y otra parte en Sketch 3D. Entonces, primero creemos una especie de sketch esqueleto, un sketch matriz del cual vamos a sacar el resto de operaciones. Entonces seleccionemos el plano lateral y vamos a crear una geometría cualquiera. Para hacer, por ejemplo, una cercha, vamos a tirar líneas. Eso define completamente nuestro sketch y vamos a transformarlo ahora en geometrías de referencia, geometrías constructivas. Ahora a partir de este plano es que nosotros vamos a crear toda nuestra estructura. Entonces vamos a proceder a crear dos planos que estén simétricos con este plano lateral.
Recuerden que siempre que vamos a crear una geometría simétrica, debemos procurar que sea simétrica respecto a uno de los planos base. Entonces para eso vamos a operaciones y creamos geometría de referencia, plano, seleccionamos el plano lateral y le damos una equidistancia que puede ser, esta será la mitad del ancho de nuestra estructura, puede ser de unos 50 milímetros. Aceptamos y creamos un nuevo plano que sea igual pero hacia el otro lado. Entonces seleccionamos como referencia el plano lateral y invertimos la dirección de offset. Así tenemos dos planos y vamos a demostrar una operación que habíamos mencionado pero no habíamos demostrado debidamente. Ya llegó la hora. Entonces para eso vamos a una orientación adecuada. Seleccionamos las geometrías que queremos proyectar sobre nuestro plano y utilizamos la operación de convertir entidades. Esto la proyecta directamente y podemos simplemente cambiar nuestro sketch base y eso va a cambiar el sketch de los otros lados. Hacemos lo mismo al otro lado, seleccionamos todos los contornos que queremos proyectar sobre nuestro plano y utilizamos la opción de convertir entidades. Este cuadradito verde significa que esta geometría está completamente definida respecto a otra geometría que está en otro punto del diseño. Salimos de acá y ahora sí vamos a utilizar la opción de Sketch 3D. Entonces vamos a ir acá en Sketch, podemos seleccionarlo de esta barrita de abajo o podemos abrirlo desde el menú de soldaduras. Como ya tenemos esta base creada, ya es mucho más sencillo trabajar con el Sketch 3D porque ya tenemos los puntos en el espacio que debemos conectar con líneas rectas. Entonces vamos a proceder a hacer eso. Y ya tendríamos nuestra cercha completamente delimitada con líneas. Para crear la cercha en sí, vamos a ir entonces a miembros estructurales y vamos a seleccionar primero el perfil. Seleccionamos la internacional estándar y seleccionamos el tipo de perfil. Vamos a seleccionar por ejemplo, un tubo rectangular de tamaño 50. Esta opción, esta operación funciona por grupos de soldadura. Entonces vamos a seleccionar los grupos que se van a soldar juntos. En este caso seleccionamos esta dirección, esta dirección, esta dirección y esta dirección. Veamos que él de una vez nos va a definir completamente cuáles son las longitudes en las que debemos cortar y más importante aún cuáles deben ser los ángulos en todos los casos, ¿sí? Y también vamos a tener la opción de editar el perfil. Entonces vamos a abrir la operación ya terminada, entramos a editar el perfil porque vemos que nos quedó un poco grande ese estándar. Entonces vamos a mirar desde esta orientación y podemos cambiar algunas dimensiones. Por ejemplo, vamos a reducirle a la mitad del ancho y también el alto. Vamos a trabajar con 1.5 milímetros, un perfil delgadito y salimos. Eso nos queda guardado dentro de las opciones y podemos volver a editar la pieza para terminar de realizar el perfil. Entonces creamos un nuevo grupo que van a ser las soldaduras de la parte de arriba. Así creamos el perfil de arriba y veamos que podemos seleccionar diferentes opciones para los cortes. Podemos hacer las soldaduras a tope de una o de otra manera o podemos hacerlas en boca de pescado o en corte diagonal. Tenemos varias opciones que los invito a que las exploren porque son muy bacanas, brindan muchas opciones, pero vamos entonces nosotros a terminar de seleccionar los grupos de soldadura. Fíjense que cuando seleccionamos este nuevo grupo, por ejemplo, él me indica cómo cortar este nuevo miembro para soldarlo con el resto. Inclusive si quedan así, me indica cómo hacer el corte en ángulo. Entonces seleccionamos los otros miembros del grupo. Esta opción al principio es cansona, es difícil de entender muchas veces lo que el programa quiere que hagamos, pero cuando uno coge un poco de práctica,
se vuelve todo mucho más sencillo. Entonces ya tenemos estos dos grupos, vamos a crear los otros grupos que me van a definir el resto de los perfiles. Y así tenemos nuestra estructura soldada terminada. Recordemos que nos indica todo. No tenemos que pensar en nada, únicamente dibujamos, vemos que sí sea viable y él ya nos va a indicar cómo se deben poner cómo se deben hacer estos cortes, cómo se debe hacer todo. Obviamente esto no es un diseño muy elaborado, naturalmente eh, hay consideraciones de diseño que no estamos teniendo en cuenta, pero digamos que para efectos de mostrar la operación es más que suficiente. Ya estamos acabando la parte de operatividad, nos falta mirar algo sobre las otras operaciones y algo sobre las operaciones del entorno ensamble. Después de eso vamos a empezar a realizar ejemplos aplicativos porque ustedes notarán que hasta ahora todo ha sido únicamente demostrativo. Entonces estén pendientes para eso y nos vemos en la próxima.